Me guardé todo el ruido, me guardé todo el espanto que viví y todo se fue poniendo más duro dentro de mí. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de Mi vida y el palacio de Elena Urán. Esta es una escritora que nos cuenta su historia, la historia de su familia, principalmente la historia de su papá, porque su papá trabajaba en el Palacio de Justicia y él estuvo como rehén cuando se hizo la toma del Palacio de Justicia. Es un caso muy especial, aunque ella nos cuenta muchas historias de familias, de personas que sufrieron toda esta masacre, todo este momento de la historia sumamente cruel, sumamente triste y despiadado. Pero ella nos cuenta aquí la historia de su padre. ¿Por qué empezó a escribir el libro? Porque su hijo le preguntaba siempre, ¿dónde está mi abuelo? ¿Por qué no tengo abuelo? Y ella no sabía cómo explicarle. Entonces ella empezó a escribir el libro. Y luego al escribirlo y hacer investigaciones se dijo, pues aquí hay muchas cosas que no nos dicen, aquí hay muchas cosas que la prensa tapa, aquí hay muchas verdades escondidas, aquí hay muchas mentiras que se han dicho. Y ella empezó a investigar un poco más sobre todo esto. Ella nos dice, siempre se da una versión y la versión es que un grupo armado entró al Palacio de Justicia y lo tomó porque querían que sometieran al presidente a un juicio. Y el ejército llegó como un salvador y nos libró de todo esto. Esa es la historia que siempre se da, pero ella dice, no es la verdadera historia, esta es la historia que los medios de comunicación han intentado dar masivamente y que las personas se creen y lo dicen. ¿Por qué? Porque ella dice, en esa época, las personas que hablaban o intentaban pedir justicia o intentaban pedir la verdad, eran considerados guerrilleros, eran considerados enemigos del Estado, eran tildados por la sociedad, entonces nadie decía nada, todo el mundo se queda callado, nadie tiene una opinión, es un país que olvida y hasta el día de hoy hay muchas cosas que se olvidan y las personas no quieren recordar porque dicen si lo recordamos pues es un mal momento, ya dejémoslo atrás. Su padre trabajaba en la Secretaría Tercera y él tenía investigaciones abiertas sobre soldados porque los estaban llevando a juicio por anteriores torturas que le habían hecho a civiles y los soldados, el ejército, no estaba acostumbrado a que se les llevara a juicio porque ellos eran intocables, nadie podía decirles nada y su padre estaba en medio de estas investigaciones para que se llevaran a juicio. Eran documentos muy importantes. Justo fue la toma del palacio y su padre quedó como rehén. Entonces fueron días de mucha angustia para todo el país porque habían rehenes. Ella nos cuenta cómo hacían una selección de personas para saber a quién vamos a matar y a quién vamos a dejar vivir y se basaban muchísimo en si esta persona es de piel blanca, si esta persona es de buena posición, es de buena familia, a él no le hacemos nada, pero si esta persona es un poco trigueña, es un poco su piel un poco más oscura, su apellido no es tan conocido, ha llegado aquí porque ha tenido que esforzarse, pues ya a esos los damos de baja. Y así fue como su padre quedó también en esto porque ella nos cuenta que era bastante trigueño, que tuvo que luchar fuerte para llegar hasta ese cargo, no porque su familia le hubiera dado todo, sino porque él lo luchó. Su padre, además de trabajar en el Estado, era politólogo y daba clases en una maestría en la Javeriana. Además de esto, llevaba las investigaciones y hacía muchas obras sociales porque quería que en el país hubiese justicia, porque había muchas personas que reclamaban justicia y las personas que pedían justicia eran atacadas por el ejército. Entonces él tenía todas estas investigaciones. Entonces su padre quedó de rehén en medio de la toma. Ellos como familia estuvieron esperando noticias porque sacaban la lista de los que habían fallecido, de los que habían dejado libres, pero de su padre nunca se decía nada. Luego, una periodista que conocía a su familia le dijo a la mamá de Elena, le dijo, su esposo acaba de salir, lo acaba de captar una cámara donde él sale del palacio, o sea, está libre, le dieron libertad, solo que salió un poco como cojo, tal vez está herido, pero salió, está vivo, búsquenlo. Entonces la esposa fue a buscarlo por todo el lugar y no lo encontraban, nunca lo encontraron, entonces pues tan raro porque lo vimos salir. Tiempo después, una de sus amigas, una médica, se internó en todos donde tenían todos los cadáveres porque tenían una sección que era la sección de los guerrilleros, supuestamente a los que el ejército los había asesinado cuando pues fueron los salvadores. Entonces había un montón de cadáveres que estaban pasados por NN, desconocidos que eran guerrilleros y los iban a mandar a una fosa común.
Esta amiga médica fue a buscar el cuerpo en todo ese mar de cuerpos muertos y encontró al papá de Elena. Él estaba allí, lo pasaron por NN, lo pasaron como nadie lo conoce aquí, pero tiempo después se dieron cuenta que todos sus documentos estaban en una bóveda secreta. O sea, sí sabían quién era bastante conocido, simplemente le ocultaron su identidad y lo querían pasar por guerrillero. Gracias a esta médica, pues ellos pudieron encontrar su cuerpo y darle la sepultura pues que se merecía, y ellos después fueron amenazados y tuvieron que irse del país por exilio. Ella nos cuenta cómo siempre tuvo mucho rencor con el país, decía cómo es posible que esto pase, cómo es posible que tantas familias vivamos esto, cómo es posible que nadie alce la voz, que nadie diga qué es lo que está pasando en el país, todo el mundo se queda callado, todo el mundo olvida. Ella dice, mientras vivía en Alemania, siempre en las casas tienen escrituras, tienen unas láminas donde dice aquí vivió tal persona, aquí se refugió, aquí mataron a tal. O sea, tienen la memoria del país. Siempre están recordando qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivimos, pero en Colombia no se hizo eso. En Colombia simplemente se construyó un nuevo lugar y ya, nadie se acuerda de nada, nada pasó aquí, no pasó nada malo. Me recuerda un poco a Gabriel García cuando decía, en Macondo no pasa nada, aquí no pasa nada malo, aquí las personas no saben de nada malo. Y es que eso pasa en Colombia, se olvida, este país no tiene memoria y se olvida todo lo trágico que sucedió, y es por eso que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Se siguen repitiendo tantos asesinatos, tantas cosas se ocultan, tantas injusticias que quedan impunes. A la investigación de ella también ayudó que Daniel Coronel, el periodista, el columnista, abrió una investigación donde él vio el video del papá de ella donde salía vivo y luego se sube a una camilla y se lo llevan a otro lado. Dicen que probablemente lo torturaron hasta que le dieron muerte. Incluso se ve que en su cuerpo habían unas balas, y estas balas no eran balas de el M-19, porque decían, no, lo mató el M-19, no, estas balas pertenecían al ejército. Este libro, como muchos otros, como lo que no borró el desierto, como El olvido que seremos, personas que quieren pedir justicia o decir de alguna forma todo lo que le ocurrió a su familia por este estado que sigue maltratando y sigue matando. ¿Cómo es que se permite que el país permanezca en un agujero de violencia y dolor por décadas? Y listo, este sería mi resumen de Mi vida y el palacio. Lo recomiendo muchísimo. Obviamente yo conté por encima la situación, pero es mucho más, tiene mucha más investigación, tiene muchos más casos, y yo les recomiendo muchísimo. Todos deberíamos leer este tipo de libros. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad.